Muy queridos hermanos, el tiempo litúrgico de la Cuaresma es un momento fuerte del año que se nos da para prepararnos a recoger mejor los frutos del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Estos frutos se resumen en las virtudes que resplandecen en el acto extremo, tremendo y sublime del don del Hijo de Dios, humillado y azotado en la cruz. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. El que pierda su vida por mí, la salvará. Esas palabras de Jesús interpelan a todo bautizado que pretende vivir con autenticidad la propia llamada a ser cristiano, que es la llamada a la santidad. San Pedro, por su parte, nos anima diciendo que Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Seguir las huellas de Cristo significa literalmente caminar con Él donde Él camina, como camina Él. Es un compromiso que debe tener en cuenta ya desde el inicio el sacrificio, porque un don de amor total, como el amor del Hijo de Dios por nosotros, no puede encontrar dificultades, incomprensiones, escarnio, persecución. De aquí la condición de aceptar la cruz cotidianamente, si de verdad se desea ser discípulo del Señor Jesús, oponiéndose a cuanto fuera y dentro de nosotros entre en contraste con la ley del Espíritu. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos, asegura San Pablo, luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia aquel que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. Incluso en el valle oscuro del que habla el salmista, mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar de manera ilusoria en nuestras propias fuerzas, Dios nos acompaña y nos sostiene. El ayuno, la limosna y la oración. Al comenzar la Cuaresma, la liturgia nos propone 3 prácticas penitenciales a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor: la oración, el ayuno y la limosna, para disponernos a celebrar mejor la Pascua. El ayuno. En nuestros días parece que la práctica del ayuno ha perdido su valor espiritual y ha adquirido el valor de una medida terapéutica para el cuidado del cuerpo. Ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes es, en primer lugar, una terapia para curar todo lo que impide conformarse con la voluntad de Dios. El Papa San Pablo VI identificaba la necesidad de colocar el ayuno en el contexto de la llamada a todo cristiano a no vivir para sí mismo, sino para aquel que lo amó y se entregó por él, y a vivir también para los hermanos. La Cuaresma es una buena ocasión para valorizar el significado auténtico del ayuno, que puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y a abrir el corazón al amor de Dios y del prójimo. Primer y sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de todo el Evangelio. Las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana
enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Por esto, en la historia de la salvación, encontramos en más de una ocasión la invitación a ayunar. El ayuno se nos ofrece como un medio para recuperar la amistad con el Señor. Es lo que hizo Esdras antes de su viaje de vuelta desde el exilio a la tierra prometida, invitando al pueblo reunido a ayunar para ser humildes delante de nuestro Dios. Lo mismo hicieron los habitantes de Nínive, que sensibles al llamamiento de Jonás a que se arrepintieran, proclamaron como testimonio de su sinceridad un ayuno, diciendo: a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. En esa ocasión, Dios vio sus obras y les perdonó. Pero para la Iglesia es Jesús de Nazaret la razón y el modelo del ayuno en los 40 días que Él pasó en el desierto ayunando. Con la fuerza del ayuno, Él venció la tentación del poder, del tener y del placer, que resumen todas las posibilidades de una tentación que el demonio nos presenta. Su ayuno le sirvió a Jesús para el discernimiento de la misión que estaba a punto de iniciar. Finalmente, la práctica del ayuno está muy presente en la primera comunidad cristiana, ya que la fuerza del ayuno es capaz de frenar el pecado, reprimir los malos deseos y abrir en el corazón del creyente el camino a Dios. La limosna. La Biblia, al invitarnos a considerar la limosna como una mirada más profunda que trascienda la dimensión puramente material, nos enseña que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Cuando actuamos con amor expresamos la verdad de nuestro ser. En efecto, no hemos sido creados para nosotros mismos, sino para Dios y para los hermanos. Cada vez que por amor de Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado, experimentamos la plenitud de vida que viene del amor y lo recuperamos todo como bendición en forma de paz, de satisfacción interior y de alegría. El Padre Celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría. Más aún, San Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna el perdón de los pecados. La caridad, escribe, cubre multitud de pecados. Como se repite a menudo en la liturgia cuaresmal, Dios nos ofrece a los pecadores la posibilidad de ser perdonados. El hecho de compartir con los más necesitados lo que poseemos nos dispone a recibir ese don. La limosna, acercándonos a los demás, nos acerca a Dios y puede convertirse en un instrumento de auténtica conversión y de reconciliación con Él y con los hermanos. La limosna educa a la generosidad del amor. San José Benito Cotolengo solía recomendar: nunca cuentes las monedas que das, porque yo digo siempre, si cuando damos limosna la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha, tampoco la derecha tiene que saberlo. Al respecto es significativo el episodio evangélico de la viuda que en su pobreza echa en el tesoro del templo todo lo que tenía para vivir. Su pequeña e insignificante moneda se convierte en un símbolo elocuente. Esta viuda no da a Dios lo que le sobra, no da lo que posee, sino lo que es, toda su persona. La limosna nos acerca a nuestra propia naturaleza oblativa.
pues en la generosidad y sobre todo en el don de nosotros mismos, es como crecemos como personas y como auténticos cristianos. La oración. La oración alimenta la esperanza porque nada expresa mejor la realidad de Dios en nuestra vida que orar con fe. Incluso en la soledad de la prueba más dura, nada ni nadie puede impedir que nos dirijamos al Padre en lo secreto de nuestro corazón, donde solo Él ve, como dice Jesús en el Evangelio. Vienen a la mente dos momentos de la existencia terrena de Jesús que se sitúan uno al inicio y otro casi al final de la vida pública. Los 40 días en el desierto sobre los cuales está calcado el tiempo cuaresmal y la agonía en Getsemaní. Ambos son esencialmente momentos de oración. Oración en diálogo con Dios Padre a solas, de tú a tú, en el desierto. Oración llena de angustia mortal en el huerto de los olivos. Pero en ambas circunstancias, orando, Cristo desenmascara los engaños del tentador y lo derrota. Así, la oración se muestra como la primera y principal arma para afrontar victoriosamente el combate contra las fuerzas del mal. La oración de Cristo alcanza su culmen en la cruz, expresándose en las últimas palabras que recogieron los evangelistas. Cuando parece lanzar un grito de desesperación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, Cristo hace suya la invocación de aquel asediado por sus enemigos. Sin escapatoria, solo tiene a Dios para dirigirse y por encima de todas las posibilidades humanas, experimenta su gracia y su salvación. Sin dejar de orar con la liturgia de las horas, quienes ya lo hacen, y sin descuidar el rezo del Santo Rosario y de otras bellas formas de orar, invito a todos para que en este año eucarístico todos crezcamos en la adoración al Santísimo Sacramento, en visitas al Santísimo, en horas santas y en la hermosa práctica de las 40 horas. Hacia el Congreso Eucarístico Nacional. Ahora bien, vivamos la Cuaresma como un tiempo eucarístico en el que, aceptando el amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto y cada palabra. En el mes próximo de septiembre, del 18 al 22, se llevará a cabo el 7º Congreso Eucarístico Nacional aquí en Mérida. Por tal motivo, el tiempo de la Cuaresma debe ser meditado y vivido con especial atención y piedad que nos permita prepararnos espiritualmente a dicho evento de gracia. La llamada de Cristo a la conversión, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sigue resonando en la vida de los cristianos. Es una tarea ininterrumpida para todos en la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, santa y al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. Por lo tanto, este tiempo especial de gracia y de profunda y sincera conversión, si lo vivimos con particular ánimo y responsabilidad, será una excelente preparación para vivir intensamente los días del Congreso Eucarístico Nacional. Es a la preparación espiritual a la que invita el profeta Joel diciendo: conviértanse a mí
de todo corazón. Dios invita a un arrepentimiento sincero, no ficticio. No se trata de una conversión superficial y transitoria, sino de un itinerario espiritual que concierne en profundidad a las actitudes de la conciencia. El profeta invita a una penitencia interior, a rasgar el corazón, no las vestiduras. Se trata, por tanto, de poner en práctica una actitud de auténtica conversión a Dios, reconociendo su santidad, su poder, su grandeza. Esta conversión es posible porque Dios es rico en misericordia y grande en el amor. Su misericordia es una misericordia regeneradora que crea en nosotros un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme y nos devuelve la alegría de la salvación. Qué mejor preparación para la experiencia del Congreso Eucarístico que vivir la Cuaresma en clave de conversión al Señor. En sintonía con el Papa. Ahora bien, queridos hermanos, el Papa Francisco nos recuerda en su mensaje con motivo de la Cuaresma de este año que en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada hoy y siempre por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. En efecto, cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. Hermanos, la Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. El camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. En el capítulo 6 de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos invita a poner en práctica una conversión ecológica, pues es urgente que todos los hombres y mujeres del mundo cambiemos el rumbo de nuestra mente y nuestro corazón en el cuidado de los bienes de la creación. El cuidado del agua, fruto irreemplazable del Congreso Eucarístico. Hermanos, es fácil constatar cómo los diversos acontecimientos ocurridos en el planeta han contribuido de forma significativa a que se ponga en peligro el equilibrio de la civilización actual. Por esta razón, los hombres de bien deberían unirse y encontrarse en eventos de esa naturaleza en un marco de pluralidad para lograr una auténtica promoción humana, sabiendo además que quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. El ambiente humano y el ambiente natural van de la mano y pueden degradarse juntos. No se podrá afrontar de forma adecuada la degradación ambiental si no comprendemos las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad. Para ello, debemos ante todo extraer de nuestro rico patrimonio espiritual las motivaciones que alimentan la pasión por el cuidado de la creación.
recordando siempre que para los creyentes en Jesucristo, Verbo de Dios hecho hombre para nosotros, la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. La crisis ecológica nos llama, por tanto, a una profunda conversión espiritual. Nuestra vocación de custodio de la creación nos obliga a pensar que el fruto principal del próximo Congreso Eucarístico Nacional sea precisamente el cuidado del agua. Aunque nosotros aquí en Yucatán no sintamos la escasez de agua, sin embargo, este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable. El agua nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes. Muchas civilizaciones de la historia, como la gran civilización maya, han surgido en las proximidades de grandes cursos de agua que han marcado su identidad. Es sugestiva la imagen usada al comienzo del libro del Génesis, donde se dice que en el principio el espíritu del Creador se cernía sobre la faz de las aguas. Pensando en su papel fundamental en la creación y en el desarrollo humano, escribió el Papa Francisco hace un año: siento la necesidad de dar gracias a Dios por la hermana agua, sencilla y útil para la vida del planeta como ninguna otra cosa. Precisamente por esto, cuidar las aguas y las cuencas hidrográficas es un imperativo urgente. Hoy más que nunca es necesaria una mirada que vaya más allá de lo inmediato, superando un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. Es por eso que, pensando en esta grave y urgente necesidad, decidimos que el fruto primogenio del próximo Congreso Eucarístico sea el compromiso de toda la arquidiócesis con el cuidado estricto del agua, teniendo en cuenta que es inaceptable cualquier privatización del bien natural del agua que vaya en detrimento del derecho humano de acceso a ella. En Yucatán, más que falta de agua, nuestro gran problema es la contaminación de la misma que estamos consumiendo. Y urgen acciones personales, familiares, parroquiales y comunitarias para evitar al máximo su contaminación. Dice el Papa Francisco en el número 29 de la Laudato Si: un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. En los 2 foros sobre el agua que hemos realizado, hemos tomado conciencia de este gravísimo problema en nuestra entidad, que reclama de nosotros una respuesta cristiana. Muy pronto podremos enviar a cada parroquia pósters con un decálogo sobre el cuidado del agua y de nuestra naturaleza, como una guía comunitaria para una auténtica conversión ecológica, como un verdadero servicio a toda la población y a las futuras generaciones, y como un testimonio que pueda contagiar a todos en nuestro estado de Yucatán. Conclusión. Vivamos pues la Cuaresma como un tiempo eucarístico. De ese modo, contemplar al que traspasaron nos llevará a abrir el corazón a los demás,
reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano, y nos llevará en especial a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona, y a aliviar los dramas de su soledad y su abandono. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma ensancha nuestro horizonte y nos orienta hacia la vida eterna. En esta tierra estamos en peregrinación, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro, dice la carta a los Hebreos. La Cuaresma permite comprender la relatividad de los bienes de esta tierra y así nos hace capaces para afrontar las renuncias necesarias y nos hace libres para hacer el bien. Pueblo de Dios, levántate y come, el camino es largo. Pueblo de Dios, levántate y come del pan de vida, pan de la palabra, pan de la Eucaristía, y con este alimento camina con alegría y energía por los caminos de Dios. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Emprender un camino de conversión, abandonemos el egoísmo, esa mirada fija solo en nosotros mismos, y que María, en su advocación de Nuestra Señora de Izamal, la Madre del Amor Hermoso, nos guíe en ese itinerario cuaresmal, camino de auténtica conversión al amor de Cristo. Sea alabado Jesucristo.